Good to see you. It seems delayed. I'll have to check and see. That's just delayed. So I have to do this.
Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más a través de este medio de Facebook Live. Espero que todos hayan tenido una buena semana. Hermanos, un anuncio para empezar. He enviado unas invitaciones a ustedes de la iglesia para nuestro grupo privado de Facebook. Es un grupo donde podemos... donde no todo el Facebook va a ver nuestros comentarios y todo esto y yo puedo estar en vivo también con ustedes ahí y puede haber interacción. Entonces, si no has aceptado esta invitación, necesitas hacerlo, ¿ya? Porque justo después del culto tengo algunos anuncios para ustedes y voy a usar este medio de nuestro grupo de Facebook, ¿ya? Entonces, puedes encontrar el grupo de Facebook, es Iglesia Bautista Fe Cusco. Y allí mismo puedes verlo y podemos aceptar y ya vas a ser parte del grupo. Bueno, vamos a empezar con un par de himnos en esta mañana. Y vamos acá de nuevo. Y vamos a empezar con En Jesucristo, un himno que la mayoría de ustedes deben conocer, creo, si no han olvidado. En Jesucristo se halla la paz. Amén, hermanos. Bueno, vamos a cantar otro que
ustedes conocen la doxología, un corto, pero queremos alabar a Dios. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Una vez más. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que todos hayan podido conectarse ahora. Y vamos entonces a entrar la palabra de Dios. Y ustedes saben, en estas semanas estamos hablando de el ejemplo de sufrimiento y sufrir con distinción. Y eso hemos empezado la semana pasada con 1 Tesalonicenses 3. Y hoy vamos a continuar en 1 Tesalonicenses 3, versículos 6 a 13. Pero no olviden lo que hemos visto la semana pasada. Vimos el ejemplo del sufrimiento y que el sufrimiento requiere sacrificio, requiere compañerismo. No podemos aislarnos de todo el mundo en medio del sufrimiento, en medio de nuestras pruebas. Necesitamos seguir adelante y mantener las relaciones que tenemos con otros. También vimos la realidad del sufrimiento, que el sufrimiento es seguro y por eso debemos estar listos para él. Y también tenemos que reconocer que el enemigo es tenaz y Satanás quiere destruirnos. Y él quiere usar el sufrimiento y las pruebas en nuestras vidas para destruirnos. Entonces no hay manera de esquivarlo o escaparlo. La realidad de la vida cristiana es que va a haber pruebas, dificultades, aflicciones, sufrimiento, y debemos entonces sufrir con distinción. Y vamos a ver cómo la iglesia de Tesalonicenses sufría con distinción en esta mañana. Vamos leyendo entonces en versos 6 a 13 de capítulo 3. Y como puedes ver aquí, vamos a estar hablando del regocijo del sufrimiento. El regocijo del sufrimiento. Empecemos acá en verso 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, y hermanos, esta palabra, esta frase, buenas noticias, es la misma palabra para el Evangelio. Misma frase ahí. Entonces Pablo, las buenas noticias que llegaban desde Timoteo era como el mismo Evangelio, el mismo, ¿cómo puedo decirlo? El mismo proclamar el Evangelio que Pablo usaba
en otras partes y el Nuevo Testamento use aquí buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falta vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, Señor, gracias te damos una vez más por este domingo que podemos reunirnos. Señor, gracias por el tiempo que nos ha dado de estar juntos en línea, aunque no podemos estar físicamente juntos, Señor, pero damos gracias por esa oportunidad y rogamos que tú uses tu palabra para redarguir y instruirnos, corregirnos y exhortarnos en esta mañana, Señor, que tú recibes toda la honra y la gloria, y pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando del regocijo del sufrimiento, y es posible estar firme en medio del sufrimiento, que hemos hablado la semana pasada. Es posible seguir adelante sin darte por vencido y sin retroceder. Es posible amar a Dios, ¿ya? Es posible amarle y servirle aun cuando estás enfrentando pruebas o persecución. Los tesalonicenses hicieron y ellos siguieron el ejemplo de Pablo. Pablo puso el ejemplo por ellos, recuerda, y Jesús puso el ejemplo por Pablo. Y mira aquí en Hebreos 12. Es interesante, estamos en el domingo de Ramos, ¿no? Y el día que Jesús hizo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Y mira esos versículos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerda, Jesús hizo el ejemplo de nosotros. Entonces, anótese eso, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, puede haber gozo en medio del sufrimiento. Verso 3 dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hermanos, Jesús puso el ejemplo, Pablo siguió su ejemplo, ahora los creyentes de Tesalonicenses están siguiendo el ejemplo de Pablo. Y en vez de debilitar su fe, el sufrimiento sirvió para establecer la fe de los tesalonicenses. Y así debe ser con nosotros también. Entonces, vamos a entrar en nuestro mensaje, vamos a hablar del regocijo del sufrimiento. Y los versículos que hemos leído en versículos 6 a 13 de 1 Tesalonicenses nos muestra que puede haber gozo en medio de la persecución y en medio del sufrimiento. Pablo, Silas y Timoteo habían sufrido por la causa de Cristo. Los tesalonicenses estaban sufriendo por la causa de Cristo. Pero es interesante
lo que no vemos aquí. En estos versículos no vemos la autocompasión, no vemos el enojo hacia Dios o a otros, no vemos ellos echando la culpa a Dios, ni tampoco a otros, no vemos a ellos renunciar o rendirse. Todas las cosas que normalmente uno se ve en un tiempo de sufrimiento, no vemos aquí. Pero ¿sabes lo que sí vemos? Vemos la fe, vemos el gozo, vemos la gratitud y vemos el amor. Y eso es impresionante, ver el ejemplo de los tesalonicenses. Hermanos, una cosa antes que empecemos, quiero que ustedes recuerden un dicho que dice, una fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. ¿Ya? Una fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Entonces, hablando del regocijo del sufrimiento, primeramente vemos las buenas noticias. Aquí en versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Pablo envió a Timoteo con esta carta a los tesalonicenses, y mire, él estaba esperando con ansias escuchar de ellos. Timoteo trajo buenas noticias a Pablo, y mira, Pablo era como un papá o mamá que esperaba escuchar de sus hijos. Él casi no podía soportarlo. Pero al recibir las noticias de la boca de Timoteo, su alma fue renovada. Y miren lo que Proverbios dice. Proverbios 25 dice, como el agua fría al alma sediente, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y quiero animarte a ti esta mañana a ser una fuente de buenas noticias. Es fácil ser negativo, hermanos. Necesitamos traer buenas noticias a nuestros hermanos en Cristo. Aún en medio del sufrimiento puede haber gozo. Y esto es lo que el ejemplo de los tesalonicenses hizo por Pablo. Le dio gozo. Pablo regocijó, pero anótense la causa por su gozo. ¿Cuál era la causa? Dice, dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Entonces, la fe y el amor de los creyentes de Tesalónica es lo que causó el gozo de Pablo. Al recibir las noticias de Timoteo, Pablo sabía que la fe de ellos era firme, que su amor seguía en marcha y que el afecto que él tenía por ellos fue mutuo. Y por un padre espiritual no hay mejor noticias. Dime, ¿cuáles son las noticias que tus hermanos reciben de ti? ¿Pueden gozar en el hecho que sigues firme en la fe? Ellos pueden gozar en el hecho que tu amor por Dios y por ellos sigue creciendo y que amas y extrañas a tus hermanos tanto como ellos te aman y te extrañan. Eso es importante, hermanos. Buenas noticias. Cada uno de nosotros podemos ser fuentes de buenas noticias. No derribando nuestros hermanos, no desanimándoles, sino animándoles y dándoles el anhelo, el ánimo que necesitan. Y justo la próxima cosa que vemos aquí es el consuelo. Miren de nuevo versículos 7 y 8. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y aquí vemos la segunda razón por el regocijo,
en medio del sufrimiento y es el consuelo. Las buenas noticias de Tesalónica consolaban a Pablo y su equipo. Pero una vez más vemos que fue la fe de ellos que dio consuelo a Pablo. Piénsalo. Pablo y su equipo arriesgaban sus vidas para traerle el evangelio a los tesalonicenses. Y hubiera sido un golpe duro para Pablo y su equipo a escuchar las noticias que, los nuevos creyentes, que ellos habían retrocedido y renunciado la fe. Y entonces el hecho que no habían cedido bajo la presión de la persecución dio ánimo, dio consuelo a Pablo. El hecho que no habían cedido a las tentaciones del diablo dio vida a Pablo. Ahora Pablo podría respirar profundamente. Ahora él podía vivir. Él dijo, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Es que él podía seguir adelante en su fe. Él podía seguir en su vida cristiana, sirviendo al Señor, sabiendo que los tesalonicenses seguían también. Y esto trajo alivio y confort a Pablo por causa de su firmeza. Ahora dime, ¿tu fe inspira a otros o los desanime? ¿Tu fe inspira a otros o los desanima? Si quieres creerlo o no, tu ejemplo de fe da vida a otros. Mira, hermanos, la fe de algunos hermanos está en la sala de emergencia, está en soporte vital. Y ellos necesitan ver tu ejemplo. Y ver tu ejemplo da a ellos ánimo, da consuelo. Viendo que tú sigues adelante a pesar que estás sufriendo. Viendo que tú sigues adelante asistiendo a la iglesia. Y sigues sirviendo. Y sigues amando. Y sigues dando. Esto es un gran consuelo para otros hermanos. Y en cierto aspecto, la fe de tus hermanos está ligada a tuya. Igual como Pablo y su equipo, ellos viven, o sea, siguen adelante según el ejemplo de la firmeza de tu fe. Y hermanos, yo soy testigo de eso porque qué ánimo, qué consuelo me da escuchar que ustedes están en tus casas adorando al Señor, que tienen tiempo devocional y tiempo de reflexión en la palabra de Dios, que ustedes están cantando en tus casas y haciendo otras cosas. Y eso me da ánimo, me da consuelo, hermanos. ¿Por qué? Porque así debe ser. Y así es como vamos a seguir en la fe creciendo. Ahora, pasamos a otra cosa que vemos aquí. Es el agradecimiento. Entonces, las buenas noticias trajeron consuelo a Pablo. Y ahora, él levantaba su voz en oración y gratitud al Señor, en versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Entonces, la gratitud y el gozo de Pablo aquí es evidente. Anótese que su agradecimiento por ellos está dirigido a Dios. Y eso es importante, hermanos. Él sí está agradecido por ellos, pero está dando gracias a Dios. Y allí es donde nuestro gozo se basa, en Dios, en quien Él es y en qué Él ha hecho por nosotros. Pablo adoraba a Dios y dio gracias a Dios. Y en ese versículo su enfoque cambia. Él empieza a orar por los tesalonicenses. Y su ejemplo de oración aquí es un ejemplo para nosotros también.
el ejemplo de cómo orar por otros creyentes en cualquier circunstancia, pero especialmente en medio del sufrimiento. Debe haber gratitud en nuestros corazones por nuestros hermanos en Cristo y por nuestra iglesia. Debemos expresar a Dios este agradecimiento que tenemos. Y a través de tal expresión de gratitud, el gozo y la alabanza a Dios va a brotar de nuestros corazones. Si tú mantienes un corazón de gratitud, el gozo y la alabanza a Dios va a brotar de tu corazón. Y tendrás gozo inexplicable en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque tu gozo viene de Dios. Mira aquí lo que dice en Nehemías. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿De dónde un creyente saca su fuerza para seguir adelante, aún en medio de persecución y pruebas y sufrimiento? De Jehová. Porque Él es nuestro gozo y de ahí viene nuestra fuerza. Entonces, las buenas noticias, el consuelo y el agradecimiento son ejemplos para nosotros para seguir. Pero vemos también aquí el perfeccionamiento, ¿ya? La perfección de la iglesia aquí. Verso 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Aquí Pablo cambia su enfoque. Como hemos visto en verso 9, él estaba dando gracias a Dios, estaba orando. Y ahora cambia su enfoque y empieza a hablar a ellos de perseverar en el ejemplo que están dando. Él reconocía que ellos estaban atravesando una prueba y sufrimiento, pero tenían más para aprender. Y Pablo quería perfeccionar o completar lo que ellos faltaban. La palabra completemos ahí que Pablo usa habla de suplir, perfeccionar, reparar y completar. Y es la misma palabra que vemos en Gálatas 6, 5, que habla de restaurar un hermano que ha sido agobiado por una falta. Entonces, Pablo quería verles madurar y quería ver su fe completado. Él quería perfeccionar lo que faltaba de su fe. Y mira, hermanos, ninguno de nosotros hemos llegado al punto donde no necesitamos el fortalecimiento de parte de Dios, donde no necesitamos crecer y ver nuestra fe completado. ¿Y cómo recibimos? Bueno, lo recibimos de Dios cuando estamos leyendo la Biblia, hablando con Dios y caminando con Él. ¿Cómo lo recibimos de los hermanos? Según las cosas que hemos visto, recibimos perfección o la madurez, digamos, llegar a la madurez a través de las buenas noticias de los hermanos, ¿ya? El consuelo y el ánimo que los hermanos nos dan y estar agradecidos, el agradecimiento. Y por eso es importante que estamos juntos. Aún no podemos estar juntos en un grupo, en la iglesia, físicamente. Estamos juntos ahorita. Entonces el perfeccionamiento es importante, es madurar y completar tu fe. Y la única manera que haces esto
es tu relación con Dios y tu relación con tu iglesia y los hermanos. Ahora, otra cosa que vemos, el crecimiento. Verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo estaba confiando totalmente en el Señor para el crecimiento espiritual de esta iglesia. Él no podía llegar a ellos. Y aun si hubiera podido, él sabía que solo Dios podría hacerles crecer y abundar en el amor. Anótese la exhortación de Pablo aquí en verso 12. Él quería verles crecer en el amor unos para con otros y después para todos. Y allí es donde vemos, es donde tenemos que empezar como una iglesia. Necesitamos no solamente crecer en el amor, sino necesitamos abundar en el amor entre los hermanos. ¿Por qué? Porque si no hay amor entre los hermanos, no va a haber amor por los demás. Entonces, como iglesia, tenemos que desarrollar este amor unos por otros para que también abundemos en el amor para los que no conocen a Cristo. Hoy en día no puede haber un acceso del amor cristiano genuino en nuestro mundo. Tú no puedes amar demasiado. Y hay que recordar eso. La iglesia de Tesalónica estaba creciendo en el amor. Pero Pablo quería verles crecer y abundar en ese amor. Y la oración de Pablo era para este crecimiento y abundancia. Mira, hermanos, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de pruebas y aflicción y persecución, esos tiempos pueden llegar a ser tiempos egoístas. O sea, pensamos en nosotros, pensamos en nuestra familia, pensamos en nuestras necesidades y nos olvidamos del mundo que nos rodea y las necesidades que ellos tenían y tienen. Y especialmente nos olvidamos de la necesidad espiritual. Y en medio de crisis que estamos viviendo y en medio de cualquier prueba o situación, hay que cuidarte a no llegar al egoísmo y solo pensar en ti mismo. Porque es muy fácil, porque así cuando estamos preocupándonos, ya preocupamos en nosotros, en nuestras familias. Pero hay que recordar que hay un mundo, millones y millones, billones de gente que uno no tiene Cristo. Y su primera necesidad es conocer a Cristo como su Salvador. Y dos, ellos están viviendo en medio de esta crisis sin Cristo. ¿Y cuánto más duro debe ser para ellos? Miren lo que Juan dice aquí en 1 Juan 4. 1 Juan 4, verso 7, dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta semana piensa, ¿cómo puedes tú amar a tu hermano en Cristo? ¿Y qué puedes hacer para mostrar el amor de Dios a tu vecino? Una cosa más quiero ver esta mañana es el fortalecimiento. Verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro
Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo termina este capítulo animando a la iglesia a estar establecida, estar fortalecida. Y eso es lo que cuando él dice para que sean afirmados. Esta palabra afirmados significa establecer, fortalecer. Toma nota que el crecimiento en el amor es el crecimiento en el amor que nos guía a la firmeza. Crecer y abundar en el amor hacia Dios y hacia nuestros vecinos. Esto, hermanos, nos ayuda a estar establecidos y firmes. Cuando uno sabe que es amado, puede lidiar con el sufrimiento, puede atravesar los problemas y dificultades sabiendo que tiene apoyo. Puede tener gozo en el sufrimiento y puede estar firme en medio del sufrimiento porque sabe que es amado. Hoy espero que tú sepas que eres amado. Si eres hijo de Dios, Él te ama. Él te ama con un amor incondicional. Si no eres hijo de Dios, hoy tú puedes experimentar su amor a través de su Hijo Jesucristo. Solo tienes que reconocer tus pecados delante de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Esta es la manera de estar firme, de estar fortalecido. Pero aquí también vemos la razón por el establecimiento. Miren lo que Pablo dice. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. ¿Y por qué queremos estar firmes? ¿Por qué queremos vivir vidas piadosas y santas? ¿Por qué? Porque Cristo viene, como Pablo dice. Y de nuevo vemos, Pablo ha mencionado el regreso de Cristo en cada capítulo. Capítulo 1, capítulo 2 y ahora capítulo 3. Y ahora vemos la razón para estar firmes es vivir irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. Entonces, Pablo, mira hermanos, Pablo no está diciendo que tenemos que vivir vidas perfectas. Lo que él está orando aquí es que vivimos irreprensibles en santidad. O sea, cuando tú pecas, que lidies con el pecado de la manera que Dios requiere para que seas irreprensible delante de los hombres y para que seas santo delante de Dios. O sea, tú no tienes que vivir una vida perfecta porque tú no puedes, yo tampoco. Pero sí lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y arrepentir de nuestros pecados para que seamos irreprensibles delante de los hombres y santos delante de Dios. Mire, Dios está conformándonos a la imagen de su Hijo. Y el sufrimiento sirve para santificarnos, para que estemos más como nuestro Padre. Quiero leer, para terminar, dos versículos muy conocidos a ustedes que asisten a la iglesia. Dice, y sabemos, aquí Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, nótese eso. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea su primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Dios está conformándonos más a la imagen de su Hijo. Y Él usa el sufrimiento. Él usa tiempos de crisis.
Él usa pruebas y persecución para conformarnos más a la imagen de su Hijo. Y qué privilegio tenemos, hermanos, ser más como Cristo. Aunque no es agradable, es necesario como cristianos. Entonces, este proceso de ser conformados a la imagen de Cristo es imposible sin el sufrimiento. Hoy es posible estar firme y establecido en medio del sufrimiento. Es posible tener gozo en medio del sufrimiento. Es posible crecer y abundar en el amor en medio del sufrimiento. Pero requiere sacrificio, requiere compañerismo, requiere la hermandad de la iglesia, la cual nos dará el consuelo que necesitamos. Requiere una relación íntima con Dios y compañerismo con tus hermanos en Cristo. Entonces, hoy no te des por vencido, no retrocedes. Estamos aquí y a ti te amamos y Dios te ama también. Vamos a orar para terminar, hermanos. Amado Padre, gracias una vez más por ese día. Gracias por tu palabra y por el ejemplo que vemos de Pablo y de la iglesia de Tesalonicenses. Por favor, Señor, danos tu fortaleza, danos tu poder para estar firmes en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio de el sufrimiento. Por favor, que pueda haber gozo en cada uno de nosotros, sabiendo que tú eres nuestro gozo, que nuestro gozo viene de ti, Señor. Y ayúdanos a ser fuentes de buenas noticias a otros. Ayúdanos a dar consuelo a otros. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos por nuestras circunstancias y por nuestros hermanos en Cristo. Para que haya un crecimiento y abundancia de amor entre nosotros. No solamente por los hermanos, sino por los que nos rodean. Y, Señor, para que haya un perfeccionamiento de nuestra fe y el fortalecimiento de nuestra fe también, Señor. Bendice a mis hermanos, cuida cada uno, provee por sus necesidades, y a ti sea toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí vamos a terminar nuestro culto, pero vamos a continuar la conversación en nuestro grupo de Facebook, porque tengo unos anuncios para ustedes. Entonces, ahorita voy a terminar esto y dame un minuto para estar en vivo en nuestro grupo. Y después de nuestro grupo, solamente rápidamente ya, y después de eso podemos hacer un video llamado a través de Messenger. Dios les bendiga, hermanos.